enseñanza, mi rey, nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Señor, tomando el control, que sea tu Santo Espíritu guiándonos y a toda del internet, toma el control del fluido eléctrico, toma el control soberano y eterno, Dios, de cada Señor amado, cada parte, cada tiempo que vamos a estar hablando, predicando, leyendo tu palabra. Te pido que tu Santo Espíritu desde ya empiece a ministrar a nuestras vidas, mi Rey. Padre, trae a las personas que hacen falta, mi Rey. Hoy nos levantamos en guerra, Señor, contra toda oposición del enemigo que quiere, Señor amado, interferir en estas enseñanzas, Señor. Padre, sabemos, Dios de gloria, que cuando hay oposición, Señor, es porque tú, Señor amado, has preparado un tiempo de liberación para tus hijos. Hoy nos levantamos en guerra sobre toda posición, Padre, para dar esta clase, para impartir, Señor amado, esta enseñanza en el poderoso nombre de Jesús. Declaramos que este es el día que tú hiciste, Señor amado, para romper cadenas, para que yugos sean rotos, Señor amado, para que nuestra familia, nuestra vida salga, Señor, a libertad completa en ti, mi Rey amado. Yo te pido, Señor amado, que tomes el control, Señor amado, y que de aquí en adelante, Señor, cada enseñanza, Padre, pueda hacerse, Señor amado, con fluidez y libertad. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Presento cada persona aquí conectada, Señor. Yo te pido, Padre de la gloria, que tú traigas revelación, dirección, Señor amado, cada área que necesita, Señor, recibir la liberación de parte tuya completa, Padre, para que venga ese gozo que solo tú puedes darnos, mi Rey. Yo te pido que tu Santo Espíritu empiece a ministrar a nuestras vidas conforme a la verdad y a la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones, mis amados. Bienvenidos a esta segunda enseñanza sobre la iniquidad. Hoy vamos a tratar de estar dando la segunda parte que no pudimos dar en el día de ayer para terminar con el primer módulo de lo que son los orígenes de la iniquidad. Amén. Quiero saber cuántas personas estuvieron en la primera clase. Escríbame ahí en el WhatsApp, en el chat, por favor, para saber si todos estuvieron en la primera enseñanza de este tema de la iniquidad. Mientras voy buscando aquí la presentación. Gloria a Dios. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con relación a lo que estuvimos dando la clase pasada, puede también levantar la mano para contestar a su duda o su inquietud antes de pasar de entrar en materia. Amén. Gloria a Dios. Los escucho. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. A ver, ¿hay alguna duda? Gloria a Dios. Aleluya. Aquí veo que estuve conectada en YouTube. Sí, estuve en la primera clase. Amén. Gloria a Dios. Bueno, veo que se conectaron, que tienen, que recibieron la enseñanza. Así es. La clase, la primera parte quedó en el YouTube. Vamos a estar grabando para que podamos estar dándole esta enseñanza también a las personas que de pronto no se pueden conectar. Y como les decía, hoy vamos a continuar con este tema de la iniquidad, con este tema que es muy hablado, pero muy poco enseñado en lo profundo, ¿verdad? Siempre tocamos este tema de la iniquidad, pero se toca en nuestras congregaciones de pronto de una manera superficial y por eso es que estamos en este tiempo. Yo inicialmente pensaba dar una sola clase, pero cuando empecé a desarrollar el tema, vi cómo se iba extendiendo este tema y cómo era importante dar cada uno de los puntos que vamos a estar desarrollando, porque son muy necesarios que nosotros entendamos, ¿verdad? El origen, la profundidad de lo que es este tema de la iniquidad, cómo nos afecta y cómo nosotros podemos transferirle, ¿verdad? Esta misma herencia maldita, por decirlo de alguna manera,
a nuestros hijos. Entonces es importante que estudiemos este caso a profundidad, no solamente tener un concepto básico de qué es la iniquidad, sino como lo hicimos en la clase pasada, estudiar cada una de las palabras, de los términos que usa nuestro Padre Celestial para referirse a la maldad, al desagravio, a la rebelión, a la transgresión, y que implica cada una de estas actividades que puede desarrollar un ser humano. Entonces hoy vamos a continuar con el tema de cómo entró la iniquidad aquí a la tierra. Habla la palabra, mis amados, que en el principio Dios hizo todas las cosas bien. Amén. Y quiero retomar desde lo que iniciamos en el día de ayer, ya que no pudimos dar la clase completa, tuvimos errores. Entonces vamos a retomar la clase desde el inicio. Y nosotros hablábamos en la palabra que nos dice que el Señor, cuando hizo todas las cosas, todo lo hizo bueno. Y no solamente bueno, sino que dice que Dios lo hizo bueno en gran manera. Amén. Cuando el Señor creó este universo, esta tierra sobre la cual usted y yo habitamos, todo lo hizo bueno, pensando en el bien para el hombre, pensando en un lugar, en un espacio en el cual el hombre pudiera habitar en coinonía con Dios, pudiera tener una relación cercana con el Padre Celestial. Ese fue el diseño original del Padre Celestial, que nosotros estuviéramos dentro del jardín del Edén y pudiéramos comunicarnos abiertamente con el Padre Celestial. Incluso que nuestros días iban a ser mucho más extensos de lo que la palabra, de lo que hoy en día nosotros podemos ver en nuestra vida. Podemos ver que en este tiempo una persona es muy raro que dure, aunque sea 100, 120 años, ¿verdad? Sino que duran 60, 70 y cada día vemos cómo la tasa de mortalidad, los años de vida de una persona se van acortando más. Amén. Y esto tiene mucho que ver con este tema que estamos hablando, de la iniquidad, de la transgresión y del pecado. Pero en un principio, el origen, el diseño del Padre Celestial no era ese. En el diseño del Padre Celestial no había muerte. En el diseño del Padre Celestial no había esclavitud, no había opresión, no había ni siquiera pobreza. Amén. Ya que la misma palabra nos enseña que Dios creó todo y se lo entregó al hombre. ¿Para qué? Para que lo sojuzgara, para que se enseñoreara sobre absolutamente todas las cosas. Entonces, podemos entender. Aleluya. No me abran las cámaras, mis amados, no me abran los micrófonos, por favor. Gloria a Dios. Entonces podemos entender, mis amados, que hubo un punto en el cual ese diseño original, esa idea del Padre Celestial se dañó, fue contaminada, fue corrompida. Y fue cuando el hombre cayó de esa gracia que nosotros teníamos en el principio. Vemos que la palabra nos habla de que Dios hizo la luz, el firmamento, la tierra, las lumbreras, los peces, los aves, los animales, y todo lo hizo bueno. Todo dijo del Señor que era bueno. Pero en un momento vinieron, mis amados, alguien y dañó esa paz que se supone que nosotros teníamos que tener en el huerto del Edén, en el jardín. Cuando se hizo la creación de la humanidad, el hombre tenía dos características muy importantes. Que la primera es que había paz. Amén. Dentro de todo el universo, dentro del jardín del Edén, dentro del huerto del Edén, había una paz absoluta. ¿Por qué? Porque el hombre vivía en comunión directa con el Padre Celestial. Había una pareja que era el hombre y la mujer y ellos estaban unidos sin vergüenza. Amén. Entonces esa paz integral, para que vayamos entendiendo, en esa paz integral incluye la comunión con Dios, incluye el vivir sin vergüenza con la pareja que el Padre Celestial le había creado al hombre. Amén. El hombre señoreaba sobre la creación, o sea, el hombre dominaba sin resistencia de parte de la creación, tenía el dominio sobre todo lo que el Padre Celestial le había entregado en su mano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No sé qué pasó aquí.
Gloria a Dios. Entonces el hombre estaba enseñoreado de absolutamente todo, tenía el dominio y el hombre tenía una identidad, ¿verdad? Con el Padre Celestial. La palabra nos habla de que el hombre fue creado a qué? A imagen y semejanza de Dios. Entonces aquí en esto primero podemos ver, mis amados, que la paz integral, esa paz que nos habla la palabra, consiste en estas cuatro características: la comunión con Dios, vivir sin vergüenza, vivir en libertad, dominar sobre la creación, mis amados, y la identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Amén. Entonces, en el principio, todo estaba así, mis amados, con esa paz, con esa integridad que el Padre Celestial creó, con la que el Padre Celestial creó la humanidad. Pero llegó el hombre, mi amado, y destruyó, acabó con esa, amén, con esa integridad, con ese shalom que debía haber. Permítame un segundo, veo qué es lo que pasa con la presentación. Gloria a Dios, aleluya. Permítame un segundo. Déjenme ver si sale la presentación. Gloria a Dios. Entonces tenemos que entender que dentro de esa paz integral que había en el principio, en la creación, mis amados, no existía la iniquidad, no existía la injusticia, no existía el pecado, el error. Eso, mi amado hermano, no era parte del diseño original de Dios. Y no sé por qué nos sale la presentación. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. No se preocupen, mis amados, que ya estoy intentando colocarle la presentación. Vamos a ir continuando mientras tanto. Entonces es importante que entendamos esto. El diseño original estaba lleno de paz, de shalom. Y no existía, mis amados, la iniquidad, no existía la injusticia, no existía el pecado, el error. Había una rectitud cósmica. Ese era el diseño que tenía el Padre Celestial en el principio. Gloria a Dios. Voy a tener que presentarlo por acá. Gloria a Dios. Ay, Señor amado, toma el control en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Se cae la señal. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Me confirman si sale la presentación, por favor? Buenas noches, pastora. Sí, ya se ve. Ok, gracias, amada. Gloria a Dios. Entonces, como les decía, tenemos que entender que en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, las creó pensando en lo bueno, en vivir como habíamos dicho en la primera clase, en vivir en esa coinonía, en esa unidad con el Padre Celestial. Había una total ausencia del mal. Amén. Entonces, mis amados, llegó un momento en el cual, mis amados, entró la iniquidad a dañar ese diseño original del Padre Celestial, a dañar esa comunión que había con el hombre. Entró la corrupción y esa corrupción entró al corazón de alguien que fue creado por el Padre Celestial. Dice la palabra, mis amados hermanos, que hubo una batalla en los cielos, ¿verdad? Y no fue encontrado espacio, no fue encontrado lugar para qué, para Lucifer. Amén. Entonces la palabra del Señor nos enseña que la primera persona, la primera creación que se rebeló contra el Padre Celestial fue el enemigo. Amén. Lucifer, él se enalteció en su corazón a causa de que de su hermosura, a causa de que era que había sido creado con sabiduría, con belleza, con grandeza, estaba al mando del ejército de la alabanza. Entonces, podemos entender que la iniquidad entró a este mundo, a esta humanidad, a través de la caída de Luzbel. Y quiero que leamos un poquito la palabra del Señor para que entendamos cómo esta rebelión que fue angelical, que fue en los cielos, afectó que el diseño original del Padre, su creación aquí en la tierra. Dice la palabra que era el sello de la perfección. Dice la palabra que él era un querubín protector que estaba en el monte santo de Dios. Dice la palabra que él fue diseñado para qué? Para reflejar la gloria del Padre Celestial. Amén. Pero se enalteció su corazón y quiso ser más grande que el Señor. Y dice la palabra, y este, mis amados, es el patrón para que una persona se desvíe del camino del Señor, haga lo que estuvimos estudiando, que es la transgresión o la rebelión, que significan lo mismo, y se pierda. Amén. Caiga de la gracia, caiga de el diseño que el Padre Celestial había preparado para este querubín grande y protector. Y vamos a leer en Isaías 14 que nos muestra cómo se originó esa iniquidad en el corazón de los ve. Dice la palabra, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Amén. Eso fue lo primero que él dijo, eso fue lo que él, mis amados hermanos, dejó que entrara en su corazón. Fue su primer pensamiento de rebeldía. Tenía una ambición desmedida. Ese fue el primer peldaño, como lo vemos aquí en la presentación. Amén. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Amén. Hablando de que él se iba a poner por encima de qué, cuáles eran las estrellas del cielo, los ángeles, el ejército celestial,
sobre el cual reinaba, gobernaba Dios. Entonces él quería quitar ese gobierno, esa autoridad, quería rebelarse y ser el gobernante del ejército celestial. Amén. Y dice la palabra, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Aleluya. Miren que cuando se refiere de que se sentará en el monte del testimonio, está hablando del monte donde el Padre Celestial se sienta y desde allí juzga a la creación. Entonces él quería usurpar una autoridad, usurpar una posición que no le correspondía. Amén. Gloria a Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Gloria a Dios. Habla de que iba a subir a las alturas, de que él mismo, mis amados hermanos, se iba a engrandecer, se iba a posicionar. No iba a recibir autoridad, sino que él mismo iba a autonombrarse. Amén. Y iba a ser semejante al Altísimo, proclamando una blasfemia total, una blasfemia que lo llevó a que, a como dice el versículo inicial, a ser derribado por tierra. Y este, mis amados, es el patrón que tiene, entra en rebeldía, empieza así, mis amados, con un aseo, con un deseo, con una ambición en su corazón desmedida de quitarle el poder, la autoridad, el dominio a esa persona que está en autoridad. Y esto, si nosotros lo vemos, tenemos que entender que no podemos permitir que este tipo de pensamientos inunden nuestro corazón. Amén. Cuando nosotros dejamos que ese deseo de usurpar un lugar, que ese deseo de adquirir una posición, de adquirir un reconocimiento, ¿verdad? A la fuerza desmedido, estamos dándole apertura, mis amados hermanos, a que entre la rebeldía a nuestro corazón. Amén. Fue así como entró la rebeldía, como entró la iniquidad a la creación de Lucifer. Así fue como él se enalteció y quiso ser superior al Padre Celestial y por ende se dejó llenar, se dejó corromper de maldad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Luego nos habla la palabra en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que hubo una pelea en los cielos y que no se halló lugar para Lucifer en los cielos. Y que él fue arrojado a qué? A la tierra. Amén. Gloria a Dios. Cuando él es arrojado aquí a la tierra, mis amados, entonces él toma una figura, una fisionomía de serpiente y entra al huerto del Edén y es ahí cuando corrompe a qué? Al hombre. Cuando ya no solamente esa iniquidad, esa maldad, esa rebelión que él tenía, se quedó en esos seres caídos, sino que transgredió y contaminó al hombre, a la creación que el Padre Celestial había hecho a su semejanza. Amén. Así fue como el enemigo dañó la creación divina. ¿A través de qué? De la tentación que hubo en el huerto del Edén. Entonces, estos que están aquí son los pasos, mis amados, cómo el enemigo entró a través de la mentira, del engaño y contaminó, dañó el corazón del hombre. Y esta es la misma estrategia que el enemigo usa actualmente para dañar, para destruir, para engañar al pueblo de Dios. Amén. Primero, ¿qué hizo? Comenzó cuestionando quién era Dios. Y quiero que lo leamos, mis amados, en Génesis. Vamos a buscar Génesis. Génesis 3. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén, gloria a Dios. Y mira, mi amado hermano, que esta caída del hombre, esta desobediencia del hombre, fue lo que permitió que la iniquidad contaminara la creación de Dios. Mira que el primer paso que hizo el enemigo fue cuestionar lo que había dicho el Señor. Y así es como opera hoy en día el enemigo, así es como operan, como trabajan estas personas, mis amados, que están bajo la influencia del enemigo, que tienen ese espíritu de rebeldía, que se oponen y quieren usurpar un lugar de autoridad, de posición. Amén. Asimismo, hoy en día vemos como ciertos hermanos empiezan a cuestionar lo que se enseña, lo que se predica, la sana doctrina, si viene de Dios, si no viene de Dios, mis amados hermanos, para sembrar la duda sobre la autoridad divina. Amén. O sobre la autoridad puesta por Dios. Tenemos que, como les he dicho siempre, ser muy prudentes, estar muy discernidos en el espíritu. Cuando verdaderamente, mis amados, hay un cuestionamiento que tiene una base espiritual, una base sólida en la palabra, o cuando están queriéndonos sembrar duda y cizaña. Amén. Quiero decir, no es que vamos a ser sordos, que vamos a obedecer ciegamente, no, tenemos que tener el conocimiento en la palabra para poder discernir cuando algo está siendo de parte de Dios y cuando algo no tiene, mis amados hermanos, una base en la escritura. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Lo segundo, el segundo paso que fue que utilizó, que es exagerar. No comeréis de todo árbol, distorsionando que el carácter de Dios, distorsionando la generosidad del Padre Celestial. Gloria a Dios. Lo tercero que hizo fue mentir. No moriréis. Desafió completamente la sentencia que había declarado el Padre Celestial, porque Dios había dicho, no coman del árbol para que no muera. Y él mintió y dijo, no moriréis, sino que seréis que semejante al Altísimo. Y lo cuarto que hizo fue eso, establecer ese cebo, traer una mentira que fuera atractiva, algo que fuera deseable, algo que el hombre, que en este caso Eva, veía como algo agradable de ser. Esa copita, ¿dónde va? Es sucio. No, está limpia. La que yo le... al Padre Celestial. Amén. Entonces, mis amados hermanos, así opera el enemigo hoy en día. Te cuestiona, miente, exagera y te coloca un cebo para que tú caigas en la trampa de rebelarte contra Dios. Amén. Nosotros tenemos que estar muy apercibidos en este tiempo y entender que el enemigo está actuando de la misma manera como actuó en el principio. Sus estrategias no cambian. Amén. Entonces, a la mujer haber tomado el árbol, el fruto del árbol, haberlo comido y habiéndole dado ese mismo árbol, esa misma fruta, perdón, a Adán, ellos entraron en rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Porque hicieron lo contrario, transgredieron el límite, mis amados, pasaron la frontera de lo que Dios les había dicho que no hiciera. Y en ese momento entró la iniquidad sobre qué? Sobre el ser humano, sobre el ser humano. Fue así como nosotros
como el hombre cayó. Dejó de ser esa cabeza, dejó de ser esa autoridad, dejó de dominar la creación por cuanto comió. Amén. Y quiero que leamos las tres concupiscencias en las cuales cayó el hombre y que podemos ver hoy en día que son las mismas concupiscencias en las cuales el hombre se encuentra sumergido en este tiempo. Dice en Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Dice la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Mira que aquí lo resume muy sencillamente: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, el apetito físico, la codicia, mis amados hermanos, y el orgullo. Estos mismos tres componentes son los que hoy en día están operando y están llevando a tanto pueblo del Señor a estar, mis amados, en esclavitud, a estar en opresión, a no estar alineados con la palabra del Señor. Mira que Eva vio el fruto, lo deseó, le pareció codiciable y creyó que podía hacerse semejante a Dios si lo comía. Fueron las tres concupiscencias que operaron en Eva y son las mismas tres concupiscencias que nos habla aquí Primera de Juan, que están operando hoy en día en el mundo. Amén. Vemos cómo el mundo tiene ese afán hoy en día de satisfacer sus deseos físicos, su apetito de la carne, la fornicación, mis amados hermanos, y todo lo que tiene que ver con la carne, con el deseo carnal, el adquirir posesiones, el tener riqueza, el querer tener poder, el querer tener dominio, amén, el querer ser reconocido. Entonces, estas son las concupiscencias que hoy en día, y fíjense que la primera vez que esto se manifestó fue en el huerto del Edén, pero podemos ver cómo esto sigue operando hoy en día. Y este es el fracaso en el cual muchas personas hoy, por la cual hoy se encuentran en opresión, se encuentran en atadura, porque no han podido dominar, no han podido vencer estas tres concupiscencias que están dentro de nosotros y que fueron una herencia que nos dejaron Adán y Eva. Amén. Gloria a Dios. Aquí les he colocado esto en la diapositiva. El fracaso de Adán fue a causa de comer el fruto. Su pecado fue tanto como una omisión pasiva por no proteger la verdad, como una rebelión activa. ¿Por qué? Porque comió deliberadamente. Amén. Este es el punto exacto, aquí se lo coloqué, en el cual la anomia, acuérdense, anomia, la iniquidad entra a afectar la línea de sangre humana. Amén. En este mismo instante entró la anomia, que quiere decir estar sin ley. La anomia, que es la palabra griega que se utiliza para iniquidad en el hebreo, es estar sin ley. Amén. Así el hombre se salió, se desligó de la ley, del mandato que el Padre Celestial, y se fue tras su propia ley, tras su propia concupiscencia. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ven? Y mis amados hermanos, este hecho de que el hombre comiera el fruto del huerto del Edén trajo sobre la humanidad varias implicaciones, varias consecuencias. La primera, la muerte espiritual, la muerte, la separación de estar unido al Padre Celestial, de vivir en coinonía con el Padre Celestial. Amén. Al ellos comer, mis amados hermanos, ellos dejaron de estar en esa unidad
que tenían con el Padre Celestial. Amén. Fue como entró la muerte a habitar, a ser parte de esta humanidad. Antes de que Dios, mis amados hermanos, de que antes, cuando Dios creó el universo, Él no había pensado en la muerte. La muerte entró, el espíritu de muerte entró a esta humanidad a través de este acto de rebelión. Amén. ¿Qué otra cosa entró? Otra consecuencia entró con la iniquidad que cometieron Adán y Eva. Todo lo que tiene que ver con lo psicológico que hoy está afectando al mundo. Empezó a nacer, entró el espíritu de vergüenza, el espíritu de temor. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando ellos comieron del fruto del huerto, inmediatamente se escondieron porque tuvieron temor. Entonces ya vemos tres espíritus que empezaron a operar trayendo opresión sobre la humanidad. El espíritu de muerte, el espíritu de la vergüenza, el espíritu de temor. Amén. Y ese espíritu de culpar a otras personas. Amén. De culpar a otros, de no asumir la consecuencia, de no asumir la culpa por el pecado que habían cometido. Si nosotros seguimos leyendo en Génesis 3, cuando el Señor confronta a Adán y a Eva, ellos evaden la culpa. Adán le echa la culpa a Eva. Eva les dice que fue la serpiente. Amén. Perdón, al revés. Todos evaden la culpabilidad, y quien termina supuestamente teniendo la culpa es Dios, porque Dios fue el que le dio la mujer a Adán, ¿verdad? Esa mujer que tú me diste me dio de comer. Amén. O sea, Adán no asumió su culpa, no asumió su parte de responsabilidad por lo que había hecho. Amén. Sino que quiso evadirse. Amén. Asimismo, vemos cómo este espíritu de culpar a otro, mis amados hermanos, está operando en la actualidad. Nunca reconocemos nuestras culpas, sino que siempre tendemos a echarle la culpa a los demás. Esto es culpa tuya, esto es culpa de mi hijo, es culpa de mi esposo, es culpa de mi pastor, por eso me salí de la congregación. Es culpa de todo el mundo, menos de nosotros mismos, que somos los que muchísimas veces cometemos los errores. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y otra consecuencia, mis amados hermanos, de que entrara esta iniquidad, esta anomia a la humanidad, fue que contaminó la tierra. Amén. Mira que la palabra nos enseña también en el libro de Génesis que que a la tierra le salieron espigas y cardos. Amén. Viniendo una maldición sobre la tierra y declarando al Padre Celestial que entonces el hombre tenía que trabajar la tierra y ganarse su alimento, su sostenimiento con el sudor de su frente. Amén. Entonces vemos cómo también la tierra fue afectada por este acto de rebeldía. Entonces, como una de las conclusiones, mis amados, que es muy interesante que usted analice, es cuando se comete este pecado de la rebelión y la persona entra a ser un inicuo, o sea, alguien que está practicando constantemente la maldad, la perversidad, trae no solamente consecuencias para él, sino para todo lo que está en su entorno. Y quiero leer aquí en Romanos 8:20. Romanos 8:20 dice la palabra de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Miren que aquí claramente dice que la creación está esclavizada en corrupción a raíz de este pecado de Adán y Eva. Gloria a Dios, aleluya. Si alguien tiene una pregunta hasta el momento, mi amado, puede hacerla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.
Y vamos a estar leyendo también Génesis 3:15. Gloria a Dios. Porque el Padre Celestial, a pesar de que el hombre cayó, a pesar de que el hombre pecó, nos dio una salida, que es a través de la cual nosotros hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Y dice la palabra en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén, gloria a Dios. El Señor nos dio la salida a través de la simiente de la mujer. Declaró el Padre Celestial que la simiente de la mujer, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, iba a herir al enemigo en la cabeza, le iba a poder quitar el dominio que tenía, que él había adquirido a través de la desobediencia de Adán y Eva. Tenemos que entender que cuando el enemigo se deja contaminar por el enemigo, se entra en transgresión, entra en rebeldía, inmediatamente pierde toda la autoridad y le cede el dominio, le cede el control de todo a el enemigo. Amén. Y este dominio retorna a nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro Señor. Este dominio retorna a nosotros como hijos de Dios, como creación de este mundo, a través de nuestro Señor Jesucristo, que retoma ese dominio, esas llaves que le habían sido arrebatadas a Adán. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos 5:12, quiero que también lo leamos. Romanos 5:2. Acuérdense, acuérdense aprovecho este espacio para recordarles, iniciamos el estudio sobre el libro de Romanos el próximo domingo, no este, sino el próximo domingo. Romanos 5:12 dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecado. Pues antes de que la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, si no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Amén. Entonces aquí leemos como dice claramente que por cuanto entró el pecado, también entró la muerte. Y a través de ese pecado llegó la muerte a todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero, mis amados, quiero ir finalizando esta parte de la enseñanza con esto que tengo aquí, que es un resumen que nosotros tenemos que entender que a pesar de que el hombre cayó, a pesar de que el hombre se corrompió, transgredió, se quedó sin ley, cometió pecado, cometió iniquidades, transgredió la palabra del Señor. Mis amados, hay una salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra redentora en la cruz del Calvario. Nosotros podemos ser libres de todas estas cosas que heredamos a través de la desobediencia de Adán y Eva. Mira que la palabra nos habla en el Nuevo Testamento de jatamartia, que es errar en el blanco, que significa, mis amados hermanos, el pecar, ¿verdad? Pero la palabra también nos enseña que Cristo es nuestra justicia. A través de Jesucristo, Él cargó todos nuestros pecados, todas nuestras jatamartias. Amén. A través de Jesucristo, Él llevó todos nuestros pecados, pagó el precio por esos pecados para que nosotros no siguiéramos con esa herencia
de maldad. Dice la palabra que también estábamos sin ley. Esto es anomia, estar sin ley o anomia. Y esto quiere decir que Jesucristo fue el único que cumplió la ley por nosotros. Lo acabamos de leer aquí un poquito en Romanos 5, donde nos habla de que el Señor Jesucristo vino ¿para qué? Para hacer cumplir la ley. Él mismo lo describe en su palabra. Yo, acuérdense, esta palabra es del arameo, que es una deuda impagable, una deuda que se tiene por el pecado cometido, por el pecado constante cometido. Y esta palabra yo la mencionábamos cuando hablábamos del rey Nabucodonosor, que fue la palabra que utilizó Daniel para decirle que se retractara, que hiciera buenas obras para que el Señor no hiciera lo que le había revelado en el sueño, que tal vez Dios podía hallar misericordia. Él podía hallar misericordia, ¿por qué? Porque tenía una deuda impagable por cuanto había oprimido, había robado, había ultrajado al pobre. Eso lo leímos en Daniel 4, Daniel 5, en la clase que explicábamos este término de la deuda impagable. Cristo canceló el acta de los decretos que nos era contrario, clavándola en la cruz de el madero. Eso también nos lo dice la palabra del Señor. Él pagó el precio de la deuda que usted y yo no podíamos pagar. Amén. Lo otro, mi amado hermano, es la abón o el peso abrumador, que también significa la iniquidad, la perversidad, vivir con la mente cauterizada. Cristo carga nuestras iniquidades en la cruz del madero. Amén. Y si Cristo cargó nuestras iniquidades y las clavó en el madero, nosotros no debemos volverlas a tomar. Y es allí donde muchos de nosotros hemos fallado y como consecuencia no estamos viviendo la vida conforme a la palabra del Señor. Acuérdense que cuando hablamos de anomia, cuando hablamos de iniquidad, de amor, estamos hablando de que es un patrón repetitivo, es algo que hacen nuestros abuelos, que hacen nuestros padres y que nosotros volvemos y repetimos, ¿verdad? Son patrones generacionales, conductas que nos están llevando continuamente a cometer los mismos pecados. Amén. Entonces es necesario que nosotros entendamos que tenemos que romper estos patrones generacionales que hemos estado viviendo o que muchas veces de manera inconsciente continuamos repitiendo los mismos estilos de vida que vimos en nuestros padres, que vimos en nuestros abuelos, que vimos en nuestros bisabuelos. Amén. Y entonces continuamos en las mismas maldiciones, continuamos en los mismos estados de indigencia, de pobreza, de enfermedad, de miseria, de opresión. Cristo cargó todas nuestras iniquidades en el madero y nosotros tenemos que romper todo hábito, todo mal patrón que haya en nuestras vidas para que no venga, para que no caigamos nuevamente en esas conductas. Amén. Y pechar, acuérdense que es la traición, es la rebelión. También esta palabra significa transgresión, mis amados hermanos. Cristo, mis amados hermanos, se hizo el más sumiso, el más obediente por nosotros. Cristo obedeció absolutamente a todo lo que el Padre Celestial le ordenó. Incluso leemos en la palabra cuando nos habla de que Él se encontraba orando en el huerto. Él no quería sufrir, no quería padecer todo lo que Él sabía que iba a venir sobre su vida. Pero Él le dijo al Padre Celestial que se haga tu voluntad, mas no la mía. Amén. Siendo este el acto de mayor obediencia absoluta que contrarrestó, que limitó, que eliminó toda transgresión, toda rebeldía que había en la tierra. Amén. Es importante que usted y yo entendamos en esta noche, mis amados, que Cristo pagó el precio por absolutamente todo lo que usted ve en esta pantalla. Y es necesario que usted permanezca firme en este tiempo
para que ninguna de estas cosas las sigan afectando en tu vida. Muchas veces hay en nosotros todavía rebeldía, muchas veces hay en nosotros pecados que estamos cometiendo en lo oculto, muchas veces pecamos incluso deliberadamente, muchas veces continuamos haciendo los patrones que tenían nuestros padres. Si nuestros padres eran golpeadores, continuamos golpeando a nuestras esposas. Si nuestros padres eran alcohólicos, eran borrachos, aunque viven en Cristo, aún continúan haciendo esos mismos patrones. Si nuestros padres eran ladrones, eran mentirosos, continuamos en esos mismos patrones. Es por eso que no se alcanza la libertad completa en Cristo. Amén. No porque su obra haya sido imperfecta, sino porque nosotros no hemos asumido esa obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo y nos hemos, mis amados hermanos, realmente consagrados a vivir la vida conforme la palabra del Señor, conforme el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Quisiera parar un momento aquí, ver si hay alguna pregunta hasta este punto, mis amados. ¿Hay alguna pregunta? Que ahora les tengo un ejercicio. Gloria a Dios. Vamos a dejar de compartir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta hasta el momento, mis amados? ¿Alguna pregunta? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? Están muy callados. Gloria a Dios. ¿Algún aporte, algún comentario? ¿Algún comentario, alguna pregunta, mis amados? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y les tengo unas preguntitas, mis amados, para que desarrollemos en este resto de tiempo. Permítanme que aquí veo unas preguntas. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué pasó? Todo claro. Yo ayer estaba leyendo Ezequiel, sí, mi amado. En el libro de Ezequiel es que podemos encontrar la historia de cuando cayó Lucero de la mañana. Les voy a dejar la cita bíblica, Ezequiel 28, del 12 al 19, la pueden leer. No quise leerla porque es una cita que me imagino que ya muchos han leído. Ezequiel 28, del 12 al 19. Y también Isaías 14, del 12 al 15. Amén. Gloria a Dios. Permítanme y leo los comentarios. Ayer estaba leyendo cómo se comunicaba la serpiente con Eva. Bueno, la palabra del Señor no dice qué lenguaje utilizaron, mi amada, así que no puedo yo tampoco entrar en especulaciones. Amén. No lo dice claramente la palabra, solamente dice que la serpiente le preguntó a Eva, así que me imagino que había algún lenguaje por medio del cual pudieron hablar. Amén. Gloria a Dios. Todo muy bien y menciona eso mismo de la iniquidad. Amén. Ahora quiero que contestemos estas preguntitas que tengo aquí, mis amados, para repasar esta unidad que hemos terminado. Este es el primer módulo que hemos terminado en el día de hoy con relación a los orígenes de la iniquidad. La próxima clase ya vamos a estar entrando a ver cómo es operativamente hablando, cómo es en lo práctico esto de la iniquidad. Amén. Entonces tengo estas preguntas aquí formuladas y quisiera que las vayamos respondiendo.
aquí en este taller, un pequeño taller para que discutamos un poquito y veamos qué tanto entendimos este tema. Aquí Amén, está. pastora. Buenas noches, pastora. Yo llegué un poquito tarde, pastora. Puede poner desde el principio, pastora. Los temas está algo interesante, pastora, por favor. Amada, los temas están quedando grabados y los puede ver después en YouTube, ¿yo? Si entró tarde. Amén, pastora. Gracias. Ay, Dios. Hermana Estelida, tengo una pregunta. Claro que sí, dígame. Mire, por ejemplo, si yo sé que hay una iniquidad en el aspecto de mi padre, ¿no? O mis padres, ahí cómo le puedo hacer, por ejemplo, hay una iniquidad, de divorcio. ¿Cómo se puede hacer para que esa situación bueno, ellos son mis papás, ¿no? Pero ellos no son creyentes, solo yo. ¿Ahí cómo podría hacer o seguir orando por ellos? ¿O qué podría hacer? Amén, pero ¿por qué es usted que es una iniquidad de divorcio? Que Ajá, es un patrón repetitivo, ya se así divorciaron es. sus abuelos, mira, y sus Eh, padres están divorciados. ajá, se separaron de mi parte de mi mamá. La iniquidad viene por parte de ella. Y digamos, ¿cómo se llama? Y lo mismo me pasó a mí, para que no pase a mis siguientes generaciones. Bueno, pero Ajá. ya eso pasó ya, mire, fíjate que usted que el patrón ya ha sido repetitivo en su Sí. mamá, en la mamá de su mamá y ahora en usted. O sea, ya eso está operando en su generación. Entonces lo que usted tiene es que entrar a ayunos, mi amado, para romper, para quebrantar esas maldiciones de esos patrones generacionales que hay en su vida. Romperlos en usted y romperlos en sus hijos. Entonces, cuando usted entra en ayuno, hace un rompimiento por sus hijos, por sus nietos y por sus bisnietos, ¿ya? O sea, usted tiene que ayunar por usted, que es la primera generación en este momento, por decirlo así, la generación de sus hijos, la generación de sus nietos, es la tercera, y la cuarta generación, la generación de sus bisnietos, ¿ya? Para que usted haga el rompimiento de manera tal que no se siga repitiendo ese patrón. Igualmente, usted tiene que entender que como eso es un patrón, una maldición que hay en su familia, usted no puede seguir participando de esto, de la maldición. Me refiero, si usted tiene en este momento un hogar, usted no puede permitir que su hogar se destruya y otra vez continúe operando ese espíritu de divorcio, de separación, de destrucción familiar. Muchas veces nosotros sabemos que venimos de matrimonios donde se han roto, de abuelos donde se han separado y entonces nosotros también nos ocurren cosas, situaciones y también tomamos la misma decisión y estamos contribuyendo a que ese patrón siga repitiéndose en nuestra familia. Entonces tiene que hacer el rompimiento, tiene que concientizarse y tratar de no practicar el hecho de volverse a separar. No sé si tenga pareja, si en este momento esté soltera, pero usted tiene que ser consciente de que usted no puede seguir participando o seguir alimentando esa maldición. Amén. Ok, muy bien, muchas gracias. Y Bendición. una otra duda que tengo, perdón, por ejemplo, ¿no? En el caso de que mi mamá, precisamente, ella ya había pasado el divorcio porque, bueno, digamos, se casó con el papá de mi hermana y se divorció. Entonces, con mi papá no llegaron al divorcio como tal, por Bueno, así pues ya no decirlo, me vaya porque aquí volvió otra pero vez y ya me... hubo una como una separación, por así decirlo. Pero en el caso de que, por ejemplo, mi mamá abrió una puerta hacia que fue a ver brujos, yo nunca lo he hecho, pero si ella fue y hizo algún amarre a mi papá, tengo entendido de que cuando hacen esas situaciones, si uno de los dos fallece, fallecen los dos.
pero ahí, ¿cómo puedo orientar a mi papá, que es el que está más cerca de mí, el que vive al lado mío, no conmigo, pero sí al lado de mí, para poderlo ayudar? Amada, usted tiene que romper toda brujería, toda hechicería que le hayan hecho a su papá. Tiene que llevarlo a la cruz de Cristo y pedirle al Señor que haga libre a su papá de esa cosa que le hizo su mamá. Amén. Tiene que pedir perdón usted por su mamá y que le hagan libre a su papá. Usted tiene autoridad como hija de él, que es de pedir al Señor que lo liberte y que rompa toda brujería, toda maldición, todo amarre, porque usted ya sabe que fue un amarre que le hizo su mamá, pero tiene que llevarlo a los pies de Cristo y romper todas esas brujerías. Siempre cuando sucede estas cosas, cuando se rompen estos tipos de trabajos que se le hacen a las personas, por lo general, mis amados, las personas terminan separándose eh, y odiándose porque eso es lo que trae como consecuencia de atar una relación a través de la brujería y de la hechicería, que cuando se rompen esas cosas, las personas terminan muchas veces odiándose. No quiere decir por esto que usted no deba hacerlo. Usted como hija de Dios y como creyente que es, tiene que también buscar la libertad de sus padres y que su mamá se arrepienta, evangelizarla, llevarle la palabra y decirle que esto está mal, que no era la manera correcta de hacerlo, de buscar que su matrimonio no fracasara, irse a la brujería, sino más bien buscar del Señor. Amén, para que su mamá se arrepienta y también se vuelva a los caminos de Dios. Amén. Muchas gracias, hermana. Gracias, amada, gracias a usted. Amén, gloria a Dios. Bueno, aquí les tengo alguna otra pregunta o aquí les tengo unas preguntitas de debate para que me respondan. Hermana, yo una pregunta de voladita. Díganme. Este, a mí me dijo un pastor de Ministerio de Liberación que a mí me tenían en tres altares de muerte y que a toda mi familia también, a mí en tres altares y a mi familia también las tenían en altares. Somos cinco hermanos. Entonces, a que yo soy la que estoy en los tres, mis hermanos están también en esos altares, pero que para que de uno por uno vayamos, muriéndonos así. ¿Qué se puede hacer ahí, hermana? Amada, pero la persona que le dijo que Es un había pastor. recibido exactamente el pastor que le dijo de esta revelación, no oró, no le hizo Sí. liberación. Sí, hermana, y estaba en eso, pero me hizo el comentario que cuando estaba orando por mí, tuvo un ataque espiritual muy fuerte con una bruja y que esa bruja o brujo, no me acuerdo, pero que cuando estaba en ese ataque, él sintió un humo que de tabaco que le aventó en la cara, y sí me dijo, logré, dice, como que logró tumbar varias cosas, pero en mi vida, pero en mis hermanos, o sea, ¿qué tengo que hacer? Porque estaba Amada, orando por mí. claro, lo que pasa es que sus hermanos están en los caminos o sus Sí, hermanos son fuertes ahí. Todos están en los caminos. todos, todos mis hermanos son cristianos, hermano. Amén. Bueno, entonces tienen que unirse como familia, ¿verdad? Yo los invito a que se unan como familia y hagan unas vigilias de rompimiento. 3 vigilias de rompimiento como familia, orando para que el Señor derriba y destruya ese altar de muerte que le han puesto como familia. Ajá, Amén. pero vivimos en diferentes, ciudades. Pero ¿cómo estamos conectados aquí, amada? A veces Ah, las ¿se puede conecto. así? Claro que sí, ustedes se Ah, pueden muy bien. conectar en una reunión así, 4 o 5, todos los que puedan, y van a Ah, estar muy bien. unidos ahí orando. Ok, hermana, muchas Amén, gracias. amén, amén, gloria a Dios. Tienen que como familia romper ese trabajo de brujería. Si su papá, amada, si su papá es creyente, que es la cabeza, que es el patriarca, tiene que tomar el liderazgo de ese tiempo de rompimiento. O No, yo, o perdón, la persona mis con mayor papás los autoridad. dos, hermana, ya son fallecidos. Ah, bueno, quién es el hermano mayor? Yo, yo soy la mayor. ¿Y el varón?
Mi hermano es el más de los más chiquillos. Ya está Él no- grande. Todos mis hermanos somos grandes de edad, pero mi hermano es el antepenúltimo. Yo soy la mayor, luego otras dos hermanas y mi hermano y otra hermana chiquilla. Bueno, entonces usted y su hermano como varón, Ah, como ok. sacerdote, tienen que tomar el liderazgo de ese tiempo de rompimiento, ¿yo? Ah, ok, ok, hermana. Muchas gracias. Ok, bendiciones, bendiciones. Vamos Igualmente. a pasar. Voy a Pastora, hacerle una preguntita a ver quién me la responde. Gloria a pastora, Dios me para... regala una pregunta, por favor. ¿Cómo? Me regala una pregunta, por favor. Claro, amada. ¿Quién habla? Patricia, pastora, por ejemplo, cuando una persona comete pecado, digamos, de un hombre, de violación y a una menor, y esa persona muere, y eso trasciende de esa persona a una hija, a un hijo, ¿cómo se rompe ahí la maldición, la iniquidad de que no siga pasando? O sea, si esa persona ya murió, no se pudo, pues, como hacer algo en el momento, eso quedó así. ¿Ahí qué se puede hacer, pastora? O sea, déjenme ver si le entiendo. El violador, el que cometió el acto de violación, ya murió, Sí. ¿verdad? Pero la persona a la que violó también lo está haciendo. Esa persona, o sea, tuvo su hija y le pasó lo mismo. ¿M? Y A la está hija. siguiendo, sí, está siguiendo la cadena. Ahí Ujú. cómo se hace, o sea, y pues no se sabía nada Y eran de eso. familia. Sí, claro, sí. El violador no, el violador fue una persona que pues la violó a ella quedó embarazada de esa hija, la hija creció, también fue violada, pero esa persona ya murió. ¿Ahí qué se hace, pastora? Amén. Bueno, digamos, la persona que fue, la hija que fue violada por un familiar o también por alguien desconocido. Por un familiar. Amén. Entonces la iniquidad está en la familia, no en la persona que murió. La iniquidad es en la familia que viene arrastrando. ¿Qué pasa con el espíritu de violación cuando hay violaciones en la familia? Como son el resultado de pecados sexuales que han cometido nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y entonces ese espíritu de violación está en la persona, lo heredó, y entonces alguien que también tenga ese espíritu de violador viene como dice la palabra, se atraen, como un magnetismo, amada, se atraen. Entonces, esa iniquidad de perversidad sexual es en la línea familiar de la mujer, de la que primeramente fue abusada y que luego abusaron a su hija. Entonces tiene que levantarse en oración, tiene que levantarse a romper esa iniquidad. Hay que mirar quién fue el primer abusador de esa familia que trajo consigo esa maldición al hogar. Amén. Empezar a desligarse, empezar a pedir perdón, a renunciar, a consagrarse al Señor y a perdonar. Porque ¿qué pasa? Cuando hay un abuso sexual, la persona, aparte de sufrir un trauma, se le genera un resentimiento, una raíz de amargura. Y eso es lo que muchas veces impide que la persona realmente sea libre de estas violaciones y permite que sigan pasando a las otras generaciones, o sea, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Entonces tiene que pedir perdón, renunciar, ¿verdad? A esta iniquidad de perversidad sexual, es así, iniquidad de perversidad sexual, y pedir a Dios que llene ese tiempo en el cual le hicieron ese acto de violación, que la haga perdonar y sanar esa herida por la violación para que pueda ser la persona totalmente libre y luego empezar a declarar palabra de bendición sobre sus hijos para cubrir a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, empezar a declarar que lo que le pasó a la persona no se va a repetir en sus generaciones, sino que eso se corta en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta iniquidad de perversidad sexual es algo que lleva un poquito de tiempo porque requiere que la persona esté sana totalmente para que pueda destruir y que se pueda romper este ciclo repetitivo en la familia. Amén. Yo hace algún tiempo les mandé esta oración específica sobre
la iniquidad de perversidad sexual. Voy a ver si se la reenvío, la voy a buscar ahí en el grupo porque eso yo se los mandé al grupo y puede iniciar haciendo esa oración, haciendo unos ayunos, porque esto sí es con ayunos, ayunos de rompimiento para que el Señor sane el corazón de la persona y los haga verdaderamente libres. Amén. Amén, Gloria a pastora. Dios. Gracias. Gracias, Gracias, pastora. amada. Bendiciones, bendiciones. Y tengo una pregunta de debate aquí, a ver quiénes me la contestan, quién me la contesta. Dice aquí, ¿por qué hay tantas palabras para el pecado? ¿No es algo redundante? Amén. Dimos varias palabras, ¿verdad? Que todas las traducen, en su mayoría las traducen como pecado. ¿Por qué hay tantas palabras en el hebreo y en el griego que hemos estudiado? Amén. ¿Quién me contesta? ¿Quién me contesta? ¿Por qué es necesario que estudiemos tantas palabras si todos entendemos que es como todas las palabras que dimos anteriormente como pecado? ¿Quién me contesta? A ver, gloria a Dios, aleluya. Tienen que estar más participativos, mis amados. Gloria a Dios. ¿Quién me responde? ¿Quién Por la responde? consistencia, pastora. Amén. Sí, pero ¿por qué no es necesario estudiar tantas palabras, todas estas palabras que vimos en el hebreo, y en el griego, y en el arameo? Si todas podemos decir que es pecado, que es faltarle a Dios. ¿Por qué es necesario estudiar todas estas palabras que vimos? A ver, ¿Cuál los fue la escucho. pregunta, hermana? Disculpe. Dimos varias palabras en el hebreo, en el griego y en el arameo, ¿verdad? Y nosotros tenemos el concepto equivocado de que todo eso es lo mismo, que es pecado. Amén. Entonces, ¿por qué era necesario estudiar todas estas palabras que estuvimos viendo en la clase pasada, que estuvimos recordando el día de hoy? Para diferenciar la una de la otra. Amén. Puede ser que más. Porque son las raíces de la palabra más original, más, ¿cómo se dice? Sí, los textos bíblicos más originales, el lenguaje hebreo y arameo, y tienen Amén. un significado correcto. Amén, gloria a Dios, así es, amada. Quiero cerrar diciendo esto. Es importante que nosotros entendamos cada una de estas palabras y yo creo que hoy les compartí en el devocional, les compartí iniquidad, transgresión, pecado, porque es necesario que entendamos la magnitud, ¿verdad?, de cada uno de estas transgresiones o de estas faltas ante el Señor. Habíamos hablado de que primero era el pecado, luego viene la transgresión o la rebelión y por último viene la iniquidad. Cada uno representa una falta ante Dios, pero cada una de estas faltas tiene unas consecuencias diferentes. Por eso más que todo estamos estudiando esto y estamos viendo que lo mismo que el Señor habló antes, cuando se habló de iniquidad, cuando habló de transgresión, cuando habló de pecado, es lo mismo que se habla en el Nuevo Testamento. Ya no con iniquidad, sino que se usa anomia, se usa adiquia, se usa jatania, ¿verdad? Pero el Señor ha expresado desde el principio, desde Génesis, mis amados, que Él abomina, aborrece el pecado, la transgresión, la iniquidad, pero que también Él la perdona cuando nosotros nos volvemos completamente a Él. Entonces es importante que entendamos todos estos términos y que usted profundice los términos que enseñamos en la clase de ayer, en la clase pasada, y que lea las bases bíblicas que les compartí, que les di. Amén. Para que usted tenga un conocimiento profundo y una revelación profunda, mi amado. Cuando usted lee las bases bíblicas, usted va a entender el grado de lo que es faltarle al Señor, la consecuencia que trae cada uno de estos tipos de prácticas en contra
del Señor. Por eso es importante que se lean las bases bíblicas. Yo les trato de dar siempre varias bases bíblicas para que ustedes lean, para que ustedes repasen y el Espíritu Santo les vaya trayendo revelación y les vaya indicando cómo deben orar por ustedes y por su familia, porque aquí estamos todos unidos, pero cada uno tiene un área, tiene ciertas zonas en sus vidas que debe tratar de manera personal. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, aquí vamos finalizando, vamos a orar para terminar. El lunes sí tenemos clase porque no tengo clase en la iglesia, entonces el lunes sí vamos a continuar con el segundo módulo de este tema. Amén. Gloria a Dios. Amado, también tengo el manual completo de este tema que estamos desarrollando. Un manual me salió bastante extenso después de que lo hice. Si alguien quiere adquirirlo, puede contactarme. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, soberano y eterno Dios, por estar aquí juntos, reunidos, Padre, por todo lo que tú nos estás enseñando, lo que nos estás revelando. Te pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor amado, que tú sigas, Padre de la gloria, trayendo libertad sobre nuestras vidas, que tú sigas, soberano y eterno Dios, mostrándonos, Señor amado, cada área que necesita, Señor amado, ser sanada, Señor, en nuestra vida. Yo te pido, Padre eterno y soberano Dios, que tú abras, Señor amado, los ojos de nuestro entendimiento, que tú nos reveles, Padre de la gloria, cada área que necesitamos, Señor, tratar de manera personal e íntima contigo. Padre, yo te presento a cada persona a ti conectada. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú rompas cadenas, que destruyas patrones generacionales, Señor, que traigas, Señor, a cada uno de nosotros la libertad completa, absoluta en ti, mi amado Señor. Te pido, Padre Celestial, que guardes y protejas nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias, que traigas, Señor amado, a nuestros familiares inconversos a tus caminos, mi Rey. Yo te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. También presentamos en esta hora la vida de Stephanie, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese favor, por ese milagro que tú hiciste en su operación. Y te pedimos, Señor, que así como tú comenzaste la buena obra, la termines, Señor. Clamamos, Padre, para que no haya ninguna secuela, Señor, de esta cirugía, Señor, Padre, para que esos resultados, Señor, de esas muestras que le sacaron del cerebro, de ese tumor, Señor amado, salgan de manera positiva. Dios, yo te presento a esta familia. Te pido que tengas misericordia de ellos, Señor. Te pido, Padre de la gloria, que tú sigas derramando gracia y favor sobre esa familia, Dios de gloria, y que tú, soberano y eterno Dios, destruyas, rompas todo lo que el enemigo, Señor, quiere hacer contra este hogar, Padre. Yo te presento, Señor amado, mi vida y te pido en el nombre poderoso de Jesús que me guardes, Señor amado, que seas tú yendo delante de mí como poderoso gigante. Te pido que guardes a cada miembro de mi familia, Señor, y que toda retaliación, venganza, contra acechanza que quiera venir contra mi vida sea reprendida y cancelada en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, mis amados. Bendiciones, bendiciones. Nos vemos el día lunes. Amén. Dios me los bendiga. Amén, amén. Amén. Bendiciones. Gracias, pastora. Resto de semana.